Ser Podcast. Las 8 de hoy por hoy en Ser Podcast. Hola, muy buenos días. Estos días hemos abordado en el programa algunas preguntas que tienen que ver con nuestro modelo de sociedad. Si la educación tiene que ser obligatoria hasta los 18 años para reducir el abandono escolar o si se hace lo suficiente para impedir que España sea el segundo país de Europa donde los jóvenes tienen más complicado marcharse de casa de sus padres. Vamos a acabar la semana hablándoles de la sanidad, ahora que hemos vuelto a mirar a ella por los picos de gripe y de COVID que ya remiten. Con la pandemia, los gobiernos nos dijeron que iban a reforzar la sanidad y nos hemos preguntado si es así, si los hospitales y los centros de salud tienen más personal. La respuesta es que sí, que hay más sanitarios, pero los problemas siguen siendo los mismos. Y eso es lo que les vamos a contar esta mañana. ¿Cómo se organiza nuestro sistema de salud? Sastre, buenos días. Buenos días, Barceló. Antes de la pandemia había 593.000 personas que se dedicaban a la sanidad en España. Ahora son 670.000. Es un incremento, por tanto, del 13%. No son solo profesionales médicos y de enfermería, hay también celadores, técnicos, personal de limpieza, un 13% más, en fin, según los datos que ha recogido la SER a través de su red de emisoras. Y que ha recabado Miguel Ángel Muñoz Encinas. Buenos días. Hola, Ángeles, buenos días. Y con esta primera conclusión, sí hay más trabajadores en la sanidad. Hay más que antes de la pandemia en todas las comunidades, salvo en Extremadura y Castilla y León, que mantienen las mismas plantillas. Y no sabemos en Cantabria, porque es la única comunidad que no nos ha facilitado los datos. Los incrementos más notables, superiores al 21%, se han dado en Andalucía, Canarias y Castilla-La Mancha. Donde menos ha aumentado el personal sanitario ha sido en Madrid, un 6%, y Aragón, apenas un 2%. Pero como decía Sastre, no todos esos incrementos son de personal médico y de enfermería. En casi todas las comunidades hay más médicos y enfermeras que antes de la pandemia. ¿Cuántos más? Pues no podemos saberlo porque bastantes gobiernos no desglosan los datos. Por poner un par de ejemplos de comunidades que sí los desglosan. En Navarra hay ahora mismo unos 9.500 profesionales dedicados a la sanidad. Son 1.200 más que antes de la pandemia. De esos 1.200 contratos nuevos, solo 322 son personal médico y de enfermería. En cambio, en la Comunidad Valenciana hay 52.500 personas trabajando en la sanidad, son 5.500 más que antes de la pandemia. Pues bien, de esos 5.500 nuevos contratos, casi todos, Ángeles, son de personal médico y de enfermería. Si hay más personal médico y de enfermería, la pregunta es ¿por qué vamos a una saturación? ¿Por qué vemos saturación todavía en los centros de salud y en urgencias de los hospitales? Hemos trasladado esta pregunta a la vicepresidenta de la Organización Médica Colegial, a la radióloga María Isabel Moya. La doctora sostiene que las plantillas no están bien dimensionadas, que hay especialidades infradotadas, otras sobredotadas, pero básicamente todo se resume en dos problemas. Hay un problema, hay una crisis de financiación, eso desde luego. Necesitamos más financiación porque nuestra inversión en sanidad no es la adecuada, no está en la media de los países europeos de nuestro nivel de ingresos brutos, pero sobre todo, hay un gravísimo problema de gestión de los recursos. Hacen falta miles de médicos y enfermeras más, sí, pero según la vicepresidenta de la Organización Médica Colegial, no para hacer lo mismo. Hay que cambiar el modelo para que sea más equitativo y eficiente. A las 8:30 en El Abierto hacemos la radiografía del sistema sanitario en España. Miguel, hasta ahora. Luego ampliamos. El hecho es que la epidemia de gripe de esta temporada consolida su descenso. Van ya 2 bajadas de los casos que se diagnostican en atención primaria, lo que empieza a trasladarse a los hospitales. Por primera vez allí se ha roto la tendencia creciente de estas últimas semanas porque se ha reducido el número de ingresos, según los datos que el sistema de vigilancia publicó ayer. Y es importante que hagamos hoy esta fotografía de cómo está la sanidad por la imagen que vamos a ver mañana. Mañana sábado, 30.000 opositores se van a presentar al examen para conseguir una plaza de médico interno residente, al examen del MIR. 30.000 personas aspiran a conseguir algunas de las 9.000 plazas que se ofertan en España. Mariola Lourido, buenos días. Buenos días, Ángeles. Estamos hablando de la convocatoria con más plazas de la historia. Sí, es una convocatoria récord. Esas 9.000 plazas para los futuros médicos aumentan un 3%, aunque muy poco en la especialidad de atención de medicina de familia. Son casi 2.500 para atención primaria, la menos atractiva por esa sobrecarga de trabajo y el elevado número de pacientes. De hecho, en los 2 últimos años no se cubrieron todas. Los sindicatos piden mejorar las condiciones laborales y mayor oferta por la próxima jubilación del 30% de los médicos de familia. Mañana, en total, como dice, se van a presentar a las pruebas 30.000 estudiantes para una de las 11.000 plazas de todas las especialidades, como enfermería, farmacia o psicología, entre otras. La mayoría de aspirantes, el 74%, son mujeres. Seguimos también en El Abierto. Mariola, gracias. De acuerdo.
Hablamos hoy de la sanidad mientras el debate político gira por los mismos asuntos que en las últimas semanas. Es verdad que ayer hubo una excepción notable, muy llamativa, esa reforma de la Constitución donde va a dejar de poner la palabra disminuidos. Podemos discrepar, podemos debatir, pero también tenemos la extraordinaria oportunidad y la obligación de acordar para mejorar la vida de la gente. Yo creo, pues, que la consecución de una demanda histórica de muchos ciudadanos y asociaciones de nuestro país merecen un pacto entre los partidos. Bueno, pues de eso que dice Feijóo discrepa Vox, dispuesto a votar en contra incluso de una votación así, con este argumento. No entendemos qué hace el Partido Popular pactando una reforma constitucional con el PSOE expuesta a las presiones de los separatistas. Fue en el Congreso donde al final, y después de haberse desmarcado con sus propias enmiendas, Junts votó a favor de las que el PSOE pactó con sus socios sobre la ley de amnistía. Y por tanto van a quedar fuera de esa ley aquellas personas que hayan sido condenadas por terrorismo en sentencia firme. Bueno, justo ayer el juez García Castellón de la audiencia que investiga por terrorismo a Puigdemont emitió un nuevo auto en el que considera también terrorismo que Tsunami Democratic montara un escenario durante la jornada de reflexión de 2019. Para él, para este juez, esto es una acción terrorista porque pretendía, dice, subvertir el orden constitucional. Y mientras el Partido Popular se mantiene en que en este país el Congreso de los Diputados ya no representa la soberanía nacional. Mariela Rubio, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Mariela, comentábamos ayer esas palabras del propio Alberto Núñez Feijóo, que ahora compara el Congreso con el Parlament de Cataluña en la época del procés. Sí, Feijóo lo hacía comparando el informe de los letrados de la Comisión de Justicia sobre la ley de amnistía con los que firmaron los juristas del Parlamento sobre las leyes de referéndum y desconexión. Es especialmente grave que un informe de estas características vaya a ignorarse y que el Congreso, pues, estamos empezando a ver que se parece más al Parlamento, en el que las normas de funcionamiento interna se socavaron en favor del independentismo. Con todo, Ángels, y a diferencia de lo que pasó en el Parlamento de Cataluña, los letrados del Congreso no desaconsejan la tramitación de la amnistía, aunque manifiesten dudas sobre su constitucionalidad. Asimismo, el PP lleva denunciando desde el miércoles la presunta ocultación del informe, porque este tiene fecha del 10 de enero y se entregó a los grupos el día 16. Sin embargo, la propia letrada responsable de este informe intervino ayer en la Comisión de Justicia para explicar que este se trasladó a los miembros de la comisión como marca el procedimiento habitual, es decir, en el momento en el que la reunión de esta comisión fue convocada. Mariela, gracias. A vosotros. Y entre lo político y lo económico está la secuencia que ahora escucharán y que nos permite concluir que la reunión entre los grandes empresarios españoles con Pedro Sánchez en Davos de esta semana quizá no fue un encuentro entre mejores amigos. Primero está la respuesta del presidente de la patronal, Antonio Garamendi, a la propuesta que hizo Yolanda Díaz de plantear el debate de si hay que limitar en este país los sueldos de los grandes ejecutivos. Que una ministra de España, que un ministro de España esté hablando de un intervencionismo tal de república bananera pone en peligro realmente esas inversiones de las que decía. Es que lo tengo que decir públicamente, es que claro, no vale ya todo. Bueno, aquí Garamendi hablaba, lo escuchaban, de Yolanda Díaz como ministra de España. No hizo siempre lo mismo. Y por supuesto que estamos dispuestos a hablar de la jornada. ¿Cómo no vamos a estar dispuestos? Pero no porque venga una señora a imponernos su criterio porque es su hito y media estrella. Pues lo único que vamos a conseguir de esta manera es realmente, bueno, pues generar más desconfianza en este país. Una señora. En el foro de Davos de estos días, el presidente de Repsol, Josu Jon Imaz, acusó a Europa de plantear la descarbonización en función de una aproximación ideológica. Aproximación ideológica, dijo Imaz. Y en La Sexta, esta fue la respuesta de la vicepresidenta Teresa Rivera. Yo por el señor Josu Jon Imaz tenía un gran respeto y me parece crecientemente decepcionante, me parece populista el mensaje que dice. Si hay algo que está claro es la incidencia de los hidrocarburos y de la quema de combustibles fósiles en la seguridad climática, en la calidad de nuestra vida, en los fenómenos meteorológicos extremos. La meteorología precisamente nos ha dejado estos días episodios de calor por encima de lo normal para estas fechas, pero eso se ha acabado. Hoy cambia el tiempo y van a bajar mucho las temperaturas de cara al fin de semana, Jordi. De repente llega el invierno y es que hoy se va a notar no solo con el descenso de temperaturas, también con la nieve, que ahora contaremos qué provincias va a afectar. La lluvia, desde ahora hasta el final de la jornada, se presentará en la mayor parte de la península y Baleares. Quedarán al margen el Cantábrico, Galicia, norte de Castilla y León, así como Navarra,
También en Canarias, en el sudeste de la península, poca agua esperamos, pero en el resto, momentos de lluvia intensa, nevada también significativa en Sierra Nevada y atención en las provincias de Ávila, Segovia, también en Teruel y especialmente entre Guadalajara, Soria y Zaragoza. Es aquí donde la nevada será más intensa y en prácticamente todas las cotas. Hoy por hoy noticias. Ser podcast. Después de haber vinculado a migrantes acogidos en Alcalá de Henares con denuncias por agresiones sexuales en el municipio, la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso dijo ayer una cosa distinta. Eso después de que la Policía Nacional desmintiera que esté investigando esas denuncias de las que hablaba Ayuso. Y sí, hay 2 denuncias que se están investigando por parte de la policía y el juzgado. Si los agresores son vecinos de Alcalá, si son de fuera, se lo tiene que determinar un juez, desde luego. En año electoral con europeas en junio, muchos nos tememos que la inmigración o un discurso concreto sobre la inmigración vaya a ser el asunto del que hagan bandera varios partidos en España, como está ocurriendo ya en Europa y como vimos también hace unos días con las propuestas de Junts. Sobre inmigración, en todo caso, hablará hoy el ministro del Interior, Marlaska, con su homólogo marroquí, Javier Bañuelos. Que el primer viaje internacional de Grande Marlaska en esta legislatura sea a Marruecos no es casual, lo marca la tradición, pero sobre todo el simbolismo de acreditar que Marruecos sigue siendo un socio preferente para España. Las relaciones van muy bien, reconoce el gobierno en privado, eso sí, con un récord histórico de inmigrantes llegados a Canarias, la presión migratoria será hoy, nos dicen, uno de los asuntos prioritarios. La política migratoria y la colaboración con Rabat es crucial para atajar esa situación, igual que la lucha antiterrorista. Los 2 ministros abordarán hoy en Marruecos la importancia de intensificar la colaboración para prevenir y evitar esa amenaza, un trabajo que está funcionando, lo acreditan los 11 presuntos yihadistas detenidos en operaciones conjuntas durante el año pasado. Con esta visita, el ministro Grande Marlaska se ha reunido ya 14 veces con su homólogo marroquí en estos últimos 5 años. En Alemania, el Bundestag ha aprobado endurecer la ley migratoria para acelerar las deportaciones. Da más poderes a la policía para buscar a quienes tengan que abandonar el país por una orden judicial. Legales Instrument in der Hand, ihre Deportationspläne. Lo controvertido es que sea un gobierno de coalición entre socialdemócratas, liberales y verdes el que esté dando este paso, que se interpreta como una concesión a los estados que han acogido a cerca de 2 millones de personas refugiadas en un año. Dice el gobierno de Scholz que la ley hace falta para que los recursos de protección no vayan a personas que no se los merecen. Y en Madrid, la policía investiga la muerte de 3 hermanos en el municipio de Morata de Tajuña. Tenían entre 70 y 80 años, aparecieron los 3 cadáveres apilados y con signos de violencia. La investigación apunta a un ajuste de cuentas por las deudas que contrajeron 2 de las hermanas víctimas de una estafa amorosa. Radio Madrid, Esther Bazán, buenos días. Buenos días, deudas de miles de euros, venta de bienes familiares, así varios años. Según el entorno de las víctimas, habían contactado con 2 supuestos militares. Uno decía llamarse Edward y haber servido en Afganistán, con los que habrían entablado una presunta relación amorosa a distancia. A pesar de que familiares y amigos les habían alertado de que estaban siendo víctimas de un engaño, llegaron a pedir dinero para poder continuar con el envío. Por eso cobra fuerza la hipótesis del ajuste de cuentas. Hacía casi un mes que nadie veía a Pepe, Amelia y Ángela, los 3 hermanos en la localidad, y la casa parecía cerrada hasta que descubrieron ayer los cuerpos con signos de violencia. La autopsia, que se practicará hoy, va a determinar las causas de la muerte. Se han decretado 3 días de luto en la localidad. En el mapa para entender el mundo, Israel. Unas 2.000 personas salieron a la calle en Tel Aviv para pedirle a Netanyahu que acabe con la guerra contra Gaza. Fue Netanyahu el que había dicho antes que no habrá solución de los 2 estados. Pero es a Netanyahu al que le ha dicho esta madrugada a Estados Unidos que no hay otra solución posible, Bayo. Sí, es el mensaje que Washington pregona desde el inicio de la ofensiva israelí en la Franja de Gaza. La solución de los 2 estados, uno palestino y uno israelí, que en palabras de Joe Biden es la única vía para garantizar la seguridad en Oriente Próximo a largo plazo. Un mensaje con el que concuerda el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, y también la Unión Europea, pero que pierde apoyos en Israel, donde el primer ministro Netanyahu ha rechazado de plano un posible Estado palestino. Este conflicto no va de la creación de un Estado palestino, decía ayer Netanyahu, sino de la existencia de un Estado judío. El primer ministro israelí aboga además por librar una guerra en Gaza que durará, dice, muchos meses más y que solo acabará cuando Israel controle la seguridad desde el río hasta el mar, una alusión a uno de los lemas históricos reivindicativos de Palestina. En Ecuador, mientras 2 personas
personas han sido detenidas en relación con el asesinato del fiscal que estaba investigando el asalto a una televisión y la toma de varias cárceles por grupos narcoterroristas. La motivación, todavía sigue investigaciones y como todavía según el comandante policial de la zona, fueron 4 hombres, uno de ellos con un chaleco de un oficial de policía, los que dispararon al menos en 18 ocasiones desde un coche y no desde una moto, como se informó en un primer momento. Y finalmente, hacer el saludo fascista no será considerado delito de odio en Italia, salvo que el hecho de levantar el brazo se haga con una intención explícita de revivir el fascismo, según acaban de decidir los tribunales. Roma, Marina García. Buenos días. Sí, para que sea apología, el saludo romano solo no basta, tiene que llevar acompañado una clara y demostrable intención de reorganización fascista, tal y como lo expresa la ley Scelba del año 1952. Así, según la reciente decisión de la justicia italiana, se permitiría el brazo en alto si se encuentra, por ejemplo, en el marco de una conmemoración. Se esperaba una decisión mucho más clara de blanco-negro por parte del Tribunal Supremo. Sin embargo, este establece que cada caso deberá ser estudiado con su contexto y en su momento, e incluso puede recurrirse a otra ley más reciente que penaliza la apología del fascismo como delito de odio. Y de la noche, Corea del Norte ha asegurado esta madrugada que ha vuelto a probar con un dron submarino nuclear para generar tsunamis radioactivos. Esto es lo que ha asegurado Pyongyang a lo largo de las últimas horas. Y como cada viernes a esta hora, la opinión de la directora del País, la opinión de Pepa Bueno. Pepa, buenos días. Buenos días, Ángels. Buenos días a todos. En el año 2008, con la economía al borde del abismo por la implosión del capitalismo de casino, ¿se acuerdan? La caída de Lehman Brothers, en ese año que sería el primero de todo el sufrimiento que trajo la gran recesión, Nicolas Sarkozy, que entonces era el presidente de Francia, dijo solemnemente: hay que refundar las bases éticas del capitalismo. 16 años después, no solo no se han refundado esas bases éticas, sino que arrasan en las urnas políticos como Javier Milei, que esta semana ha venido a decirle a la élite económica en Davos que es muy blanda, que el mercado nunca falla y que habiendo empresarios, ¿para qué queremos políticos? Salvo políticos como él, claro, con la motosierra encendida para reducir el Estado, es decir, lo de todos, la sanidad, la educación, las pensiones, las ayudas de todo tipo, los colchones públicos que hacen sociedades menos desiguales y más seguras. De esto va también la ofensiva ultra a un lado y otro del Atlántico. Y en 10 minutos el abierto. Con Mariola Urrea, Berna González Harbour y Carlos Sánchez. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.